Muy bien. Y pongo esto por aquí. Y como es un poquito para acá, para poder tener un poco de espacio aquí. Vamos a ver. Ahí va. Muy bien. Ahí está, vamos a ver. Ok, muy bien, parece que ahí está todo. Vamos a acomodarnos un poquito por acá. Ahí va. Y lo bajamos por aquí. Ok, hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar en esta tarde nuestro estudio en el libro de Génesis. Así que acompáñenme a Génesis y vamos a continuar en el capítulo 18. Y hemos ido viendo, ¿verdad?, la vida de Abraham a partir del capítulo 12 y hemos visto cómo, pues, Abraham sin duda ha tenido situaciones favorables en su vida. El que no tenga Biblia, por ahí puedan tener y acompañarnos en la lectura que tenemos hoy, amén. Entonces hemos ido viendo poco a poco la vida de Abraham. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 12 Dios lo llamó, Dios le hizo un llamado desde su tierra natal a abandonar absolutamente todo, a poder dejar todo. El llamado de Dios era así, por fe: abandona tu tierra, tu parentela, tu familia. Incluso eso tenía que abandonar a Abraham. Era un llamado de parte de Dios y él creyó a lo que Dios le dijo de que lo iba a bendecir y que lo iba a hacer una gran nación. Entonces Abraham escucha al Señor y emprende ese camino, ¿se recuerdan?, hacia Canaán, una tierra que él no conocía, que él no sabía dónde estaba. Señor simplemente le dijo: a la tierra que yo te mostraré. ¿Dónde era? No sabía. Entonces se emprende camino hacia Canaán y empieza, ¿verdad?, Abraham a caminar por fe. Y como todo hombre y como todo ser humano, pues Abraham no era perfecto. Abraham sin duda tenía situaciones donde su fe menguaba, donde su fe crecía. Entonces vemos cómo el Señor en medio de esos momentos permaneció fiel. Siguió permaneciendo fiel a su promesa, a su pacto, al llamamiento que había hecho a Abraham. Y en el capítulo anterior que vimos, en el capítulo 17, finalizamos, si ustedes se recuerdan, vimos cómo Abraham recibió esa señal del pacto, ¿no? La señal del pacto era la que... la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto, pero más que ser, vimos una señal en el cuerpo físico, más que ser una señal en el cuerpo, en la carne, era una señal ¿en dónde? En el corazón. El corazón tenía que ser ¿qué? Circuncidado. El corazón tenía que abandonar toda dependencia de la carne. El corazón tenía que quitar toda su carnalidad y únicamente ¿qué? Confiar en Dios, depender de Dios. Entonces vimos eso y vimos cómo Abraham pues termina en el capítulo 17 pues circuncidando a toda su casa, dice ahí, a todos los varones que habían en su casa. Abraham entonces obedeció a lo que Dios le dijo. Abraham hizo tal y como Dios le había dicho y circuncidó, dice el capítulo 17 versículo 27, a todos los varones de su casa que habían nacido en ella y también a los extranjeros que Abraham había pues obtenido, ¿verdad?, como parte de sus riquezas, las que él tenía. Entonces vimos precisamente eso. Hoy en el capítulo 18, que hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 15, vamos a ver nuevamente, sus Biblias por ahí tienen un título que dice promesa del nacimiento de Abraham. Entonces vamos a poder ver hoy cómo Dios nuevamente ratifica, cómo Dios nuevamente confirma esa promesa que le hizo a Abraham de poder darle un descendiente, de poder darle un hijo en el cual él iba a ser, pues prácticamente iba a hacer de él una gran nación. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15, dice: el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío,
Si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda a donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la bacana y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, les respondió Abraham. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Entonces observa, hermano, cómo Dios nuevamente se presenta ante Abraham, llega ante él y le confirma nuevamente la promesa de ¿qué? Del nacimiento de aquel niño que se llamaría ¿cómo? Isaac. Entonces en el capítulo anterior vimos cómo Abraham recibe la promesa, pero ahora Sara es quien también recibe la promesa que Dios le ha dado. Entonces veamos el primer versículo, cómo dice: y el Señor se le apareció ¿a quién? Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. ¿Se recuerdan cómo Abraham vivía en tiendas? Abraham, pues, esa era, pues, la forma en la que en aquel tiempo vivían. Y aquí se nos dice que se le apareció el Señor. Y ustedes, como han podido ver en los capítulos anteriores y en la historia de Abraham, pues pueden recordar que Dios continuamente se le ha estado apareciendo a Abraham. Dios continuamente se ha aparecido con Abraham e incluso ha platicado con él. Y aquí nuevamente tenemos otra vez al Señor apareciéndosele a Abraham. Y como vamos a ver más adelante, esto es precisamente lo que los teólogos llaman una teofanía. Teofanía, la palabra está compuesta de dos partes: teos y fanía. Teos que significa Dios, y fanía que significa manifestación. Entonces una teofanía es una aparición visible de Dios, una manifestación visible de Dios. Entonces el texto nos dice, noten nuevamente que Dios se le apareció, que el Señor se le apareció a Abraham, pero también se nos dice el lugar en donde se le apareció el Señor a Abraham. ¿Y fue en dónde? En el encinar de Mamre. El encinar era un árbol frondoso, era un árbol muy grande, de mucha sombra, que pues crecía alto, y sus hojas podían pues cubrir una cantidad grande de espacio. Pues aquí en Sabinas pues los nogales, ¿verdad? Son árboles muy grandes. En Honduras hay robles que son árboles grandísimos y que incluso pues la sombra, usted puede poner mesas alrededor. Entonces el encinar es un árbol frondoso y un árbol alto. Entonces vea cómo dice, en ese lugar estaba Abraham cuando Dios se le apareció, y estaba ese encinar en el lugar de un hombre llamado Mamre. Y en el capítulo 13, si ustedes se recuerdan, versículo 18, ahí se nos dice que ese encinar estaba en aquel lugar llamado Hebrón. Y es interesante porque en Hebrón fue donde Abraham
se estableció luego de que regresó de Egipto. ¿Se recuerdan? Abraham tuvo un tour por Egipto. Cuando el hambre azotó Canaán, Abraham fue a Egipto, y cuando regresa Abraham se establece en ese lugar llamado Hebrón. Si ustedes se recuerdan, ahí Abraham construyó un altar al Señor. Ahí Abraham construyó un altar al Señor. Y eso era muy significativo para Abraham, el poder estar en Hebrón. Entonces ahí nuevamente, vean, en ese altar donde Abraham ha tenido esa comunión con Dios, nuevamente Dios se le aparece. ¿Y qué hacía Abraham en aquel lugar? Vean, dice que estaba, ¿qué? Estaba sentado, ¿no? Era una tienda pues similar a la que estamos, algo con toallas, qué sé yo, con palos, estaba estirada con palos, y Abraham posiblemente estaba como está esa puerta abierta, ¿no? A la orilla de ahí sentado, que sea en una piedra o en un tronco, no sabemos, estaba sentado a la puerta de la tienda. ¿Por qué? Porque pues por lo general es el lugar donde el aire entra, ¿no? A la casa, el lugar donde el aire circula. Entonces, ¿por qué? Porque era la hora pues más calurosa del día. Era, como dicen aquí en Sabinas, el tiempo en la canícula, ¿no? Donde el sol arde a todo lo que da. Entonces, estaba haciendo mucho calor en ese momento, y Abraham se sienta a la puerta de la tienda. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando está ese calor fuerte durante el verano, pues lo que nosotros buscamos es lo fresco, ¿no? Entonces Abraham está ahí a la puerta de su tienda, y ve el versículo 2 y 3 lo que dice. Si alguien lo quiere leer, vea lo que pasó estando Abraham en aquel lugar. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Amén. Entonces vea qué interesante. Cuando Abraham está ahí sentado, de repente pues levanta su cara, levanta sus ojos. ¿Y qué pasa? Ve a 3 hombres parados frente a su tienda, frente a su casa, frente a él, a cierta distancia. ¿Por qué? Porque era costumbre, hermanos, que en aquellos tiempos los viajeros que circulaban por las calles, por los montes, por las veredas, se detuvieran a cierta distancia de las tiendas de las personas, y pues al emprender ese viaje posiblemente calculaban que no iban a llegar a cierta luz del día al lugar que tenían pretendido llegar. Entonces, ¿qué hacían? Se detenían y esperaban ser invitados a esas tiendas. Entonces, estos hombres, Abraham levanta sus ojos y los ve parados frente a él. ¿Y qué hace Abraham? Bueno, Abraham, ¿qué hizo? Corrió hacia ellos, ¿a qué? A recibirlos. Vea, porque precisamente esa era la costumbre. Era, te paras enfrente de la tienda, y el dueño de la tienda pues o te recibía o no te recibía, o salía a hacerte venga para aquí, o se metía de nuevo para su tienda, ¿no? Y prácticamente te decía, te cerraba la puerta. Entonces Abraham pues no sabía quiénes eran, como lo dice Hebreos 13:2. ¿Por qué? Porque Hebrón precisamente estaba en un camino principal. Hebrón era un lugar donde circulaban mucho viajero hacia lo que era la región de Judea. Entonces observe cómo Abraham los ve, y Abraham al verlos corre a recibirlos. Y vea qué interesante, dice que y se postró en tierra. O sea, la reverencia que Abraham hace es interesante, porque más adelante vamos a ver quiénes realmente eran esos 3 varones. Entonces, ¿qué tan rápido podía correr Abraham a la edad que tenía? Recuerde que en el capítulo 17 nos dijo que Abraham tenía ¿cuántos? 99 años. ¿A qué velocidad puede correr una persona de 99 años? Pues significativamente muy poca, ¿no? Entonces, a ver, entonces es verdad, una persona de edad avanzada pues no corre tan rápido como un joven. Entonces, pero vea qué interesante, Abraham corre a recibirlos y se postra en tierra, mostrando una señal de respeto, una señal de humildad. Y algo interesante es porque Abraham, que podemos ver aquí, es que Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre
tenía siervos y siervas, era un hombre absolutamente rico. Entonces Abraham pudo haber dicho, ¿quién serán esos? Mejor que se vayan, ¿para qué los voy a recibir en mi casa? No tengo tiempo para recibir gente en mi casa, o mejor que vengan ellos y se postren delante de mí. ¿Sí me entienden? Pero Abraham no hizo eso. Abraham mostró un respeto y mostró un carácter muy diferente. Entonces Abraham, a pesar de ser un hombre rico, Abraham los recibe en su casa, los recibe en su tienda y les muestra respeto y les muestra humildad. Entonces, qué interesante, ¿no? Abraham le dice a uno de ellos, le dice, vea, Señor, ¿qué? Señor mío. ¿De qué manera eran aquellos hombres, o de qué manera iban presentados que estos hombres, pues, son de un rango muy alto, por así decir, no como cualquier otro tipo de viajero? Eran personas posiblemente de un rango muy alto, de tal manera que Abraham le dice, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, ¿qué pasa? Le ruego que no se vaya, sino que habite o que esté junto a su siervo. Entonces vean cómo Abraham, de manera humilde y de manera respetuosa, invita a pasar a estos tres varones, les invita a pasar a su hogar. Y vemos aquí cómo Abraham entonces empieza a mostrar hospitalidad a estas personas que se paran frente a su tienda. Y qué interesante, ¿no? Porque en nuestros días esas costumbres han pasado hoy de lejos. Hoy en día ya no tenemos ese tipo de costumbres, pero aquellos hermanos que aman al Señor, verán con ojos de misericordia a los demás, que son creación de Dios. No importa la condición en la que vengan, no importa la forma en la que estén vestidos, no importa la apariencia que tengan exteriormente. Abraham nos da aquí una lección de humildad. Siendo un hombre rico, siendo un hombre poderoso económicamente, Abraham muestra hospitalidad. Y aparte Abraham muestra respeto ante estos hombres. Les ruego que pasen. Les ruego que no pasen de largo junto a su siervo. Entonces observe cómo Abraham, pues siendo un hombre materialmente rico, mostraba humildad y generosidad. Entonces, ¿cuánto sin duda nos falta aprender a nosotros de esto? Cuando en la mayoría de las veces lo que deseamos es ser servidos. A veces vamos a un restaurante, hermanos, y si no nos han traído la comida, nos empezamos a enojar. Y empezamos a decir, no le voy a dejar propina, no, que mal me atendieron, no, que esto y que lo otro. Empezamos. En el restaurante podemos a veces manifestar lo que somos. Con un poquito que, como dicen, que nos hagan perder el tiempo, empezamos a sacar lo que somos. Entonces, a veces necesitamos aprender, hermanos, un poquito de humildad. No porque vayamos a un lugar, vamos a tratar con desprecio al que nos atiende. Vea cómo Abraham, siendo un hombre materialmente rico y bendecido por Dios, mostraba ¿qué? Humildad. Mostraba respeto ante los demás. Mostraba esa generosidad ante los demás. Entonces, a veces nosotros deseamos ser servidos más que servir a los demás. Y la palabra nos enseña en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, de honrar a todos. Que debemos de honrar a todas las personas, mostrar respeto y honra a todas las personas. Entonces vea qué interesante esa primera lección que Abraham nos da. Corre rápidamente a recibir a estos hombres. Entonces, ¿cómo es nuestra hospitalidad ante los demás? ¿Lo hacemos deprisa? ¿Lo hacemos diligentemente? ¿O decimos, y toca el hermano a la casa a veces, hermano, está por ahí? Y decimos, ay, el hermano, ¿a qué habrá venido hoy? ¿Sí me entienden? ¿Cuánto nos falta no aprender acerca de la hospitalidad hoy en día? Abraham corrió rápidamente a recibir a estos hombres. Ve el versículo 4, lo que Abraham hizo. Dice, que se traiga ahora, ¿qué? Un poco de agua y lávense ustedes los pies. Y reposen junto al árbol. Vea lo que Abraham hace. Abraham le ofrece a esos hombres, ¿qué? Agua fresca.
agua fresca tanto para tomar como para ¿qué? Como para lavarse los pies. Y también les ofrece que un descanso a la sombra pues de aquel gran árbol, ¿verdad? Ya dijimos que el encinar era un árbol muy grande. Recuerden, hermanos, que en aquellos tiempos no habían tenis Adidas, no habían tenis Nike, no habían botas grandes, o sea, no habían realmente zapatos que pudieran cubrir los pies. Lo único que habían eran sandalias. En México, guaraches, ¿verdad? Se les dice, era el tipo de calzado que había en aquellos tiempos. Entonces, con el caminar, los pies se iban que llenando de tierra, de polvo, de lodo inclusive. Entonces, traer un poco de agua al invitado era precisamente mostrar una gran hospitalidad, mostrar un deseo de servir al invitado. Recuerde, no sé si se recuerdan en el Nuevo Testamento, cómo Jesús en una ocasión le dijo a un fariseo llamado Simón que él había llegado a su casa y que este hombre ni tan siquiera le había dado agua para lavarse los pies. Pero que ahí en esa casa de aquel hombre, Simón, había una mujer, había entrado una mujer que desde que Jesús había entrado a ese lugar, ella regaba los pies de Jesús con sus lágrimas y que con sus cabellos limpiaba los pies del Señor Jesús. Entonces Jesús le confronta a este hombre llamado Simón diciéndole, pues no has mostrado una hospitalidad, no has mostrado una buena hospitalidad hacia los demás. Pero mira esta mujer que utiliza aún su cabello, sus lágrimas, para poder mostrar una hospitalidad a los demás. Entonces, el no mostrar una hospitalidad, el no darle agua a los demás para lavarse los pies, en aquella cultura era considerado como un insulto. Entonces, Abraham está mostrando ¿qué? Hospitalidad, un carácter piadoso, un carácter diferente. Y esto va a ser contrastante con lo que más adelante vamos a ver, que es Sodoma y Gomorra. Cuando estos tres varones visiten Sodoma y Gomorra, va a haber una actitud diferente de los pobladores de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham muestra un carácter diferente. Entonces Cristo, en aquel lugar llamado el aposento alto, Jesucristo, hermanos, el creador de este mundo, el Rey soberano, el por cual todas las cosas son y existen, lavó los pies de sus discípulos en aquel día. Esto era una muestra, hermanos, de humildad. Era una muestra de respeto, era una muestra de amor hacia sus discípulos. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, entonces nosotros, ¿quiénes somos? Para a veces considerarnos superiores a los demás, considerarnos en un grado mucho más alto. La palabra nos enseña que nadie tenga un concepto mucho más alto de sí mismo. Entonces, vea cómo Jesús nos dio ese ejemplo de lavar los pies a sus discípulos y dijo, esto hagan. Es decir, muestren entre ustedes esa misma generosidad, esa misma humildad. Es por eso, hermanos, que los verdaderos creyentes deben manifestar precisamente ese amor hacia los demás, ese respeto, ese deseo de servirse los unos a los otros. Entonces, Abraham nos está mostrando eso, que debemos como creyentes, como aquellos que aman al Señor, mostrar hospitalidad a los demás. Versículo 5, vea lo que dice Abraham. Yo traeré un pedazo de ¿qué? De pan para que se alimenten. Y después de que se alimenten, que sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. ¿Y qué dijeron ellos? Haz así como has dicho. Entonces, note lo que Abraham está haciendo. La hospitalidad que Abraham está mostrando aquí no solamente es sí, pasen adelante, búsquense una sombrita aquí en lo que pasa el día, pasa el sol y pues y yo me meto a ver Netflix ahí o me meto con Ismael a jugar ahí y pues los invitados afuera. No, vea lo que Abraham hace. Abraham les ofrece ¿de qué? Pues de comer, hermanos. Abraham les ofrece de comer a sus invitados, es decir, Abraham se está mostrando atento a la visita. No solo corre a recibirlos, no solo les ofrece agua para lavarse los pies y refrescarse, sino también les ofrece ¿de qué? De comer. Les ofrece de comer, es decir, Abraham está dispuesto a tomar de lo suyo para darlo ¿a quién? A los demás. Esa es una lección muy importante, hermanos, también de cómo nosotros debemos demostrarnos hacia los demás. Estar dispuestos siempre a ¿qué? A compartir.
a compartir de lo que tenemos en nuestras alacenas, a compartir de lo que tenemos en nuestros hogares y que ellos puedan seguir adelante, seguir su camino. ¿Cuántas veces hay hermanos que lastimosamente no tienen qué comer? Y nosotros sí tenemos a veces en abundancia en nuestros hogares. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Compartir. Abrir nuestros hogares y poder compartir con ellos para que ellos en su camino. Entonces, qué interesante cómo Abraham ofrece hospitalidad. Y ve el versículo 6, vea lo que pasa. Entonces Abraham, dice, se fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y que le dijo, apresúrate, prepara 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. ¿Verdad? Entonces Abraham sale corriendo, observe la diligencia con la que Abraham está recibiendo a la visita en su tienda, en su casa, y va con Sara y le dice a Sara, bueno, prendamos el comal, pongamos los leños, hay que preparar la harina para hacer unas tortillitas de harina. No, ¿verdad? Eran tortas de harina. Entonces vemos a Abraham, hermanos, ofreciendo algo a estos hombres, ofreciéndoles pan, pero no les está ofreciendo un pan viejo, no les está ofreciendo un pan que está mohoso por ahí, no. Es algo que va a ser preparado en el momento. Es un pan calientito, como dicen, saliendo del horno. Entonces, vea cómo eso nos da otra lección importante. No debemos de ofrecer a los demás de lo que muchas veces tenemos por meses ahí conservado. Y que a veces ya está ¿para qué? Para caducarse, ¿no? O para que si en una semana no se lo come, se echa a perder. No, debemos de ofrecer lo que se puede comer en el momento, lo que es fresco, lo que tiene esa naturaleza de ser un alimento saludable. Muestra nuevamente esto, un detalle en este recibimiento, y le dice a Sara, bueno, quédate preparando el pan, quédate preparando las tortas, en lo que yo voy y agarro un becerro, y un becerro, dice aquí, de los mejores. ¿Y se lo dio a quién? Y se lo dio al criado. Y el criado lo toma y se apresuró a prepararlo. Dice, tomó también cuajada, leche y al becerro que su criado había preparado y lo puso ¿cómo? Delante de ellos. Mientras comían, ¿qué hizo Abraham? Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo de aquel árbol. Note qué interesante. Nuevamente el texto nos muestra la diligencia con la que Abraham está buscando atender a estos tres varones. Corrió nuevamente Abraham al redil, ¿verdad? Al lugar donde tenía a estos becerros, a esta vaquita, y no solamente fue y agarró a esa, la que se ve ahí medio que está más flaquita, no, dice aquí ¿cómo? Que Abraham seleccionó ¿qué? Lo mejor para su visita. Para esos hombres que le habían llegado a visitar, prepara el pan fresco, toma el becerro, el mejor becerro, toma cuajada, toma leche y ¿qué hace? Se coloca para que puedan comer. Qué interesante, hermanos. ¿Cómo recibimos a nuestras visitas? ¿Cómo nos mostramos en esa generosidad a los demás? ¿Les damos de lo mejor que tenemos o les ofrecemos de lo que por ahí ya nos sobra? O lo que ya hemos usado y a nosotros quizás, decimos, no, para qué, a mí ni me gusta. No, hermanos, debemos de ofrecer lo mejor que tengamos. Lo mejor que tengamos. Entonces Abraham se los da y mientras ellos comían, dice Abraham se quedó de pie junto a ellos. Qué interesante eso, porque esta es una señal de respeto. Esta es una señal de respeto que Abraham está mostrando hacia estos hombres. Y estos 8 versículos, hermanos, vean cómo nos muestran el carácter piadoso de Abraham. Cómo Abraham es hospitalario, cómo Abraham es generoso. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13:8 precisamente la palabra nos dice que no nos olvidemos de mostrar ¿qué? Hospitalidad. Porque por ella, dice la palabra, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, hermanos, usted no sabe quién está llegando a su casa. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, por cuanto lo hicieron a uno de ellos, ¿a quién se lo han hecho?
a mí me lo han hecho. Entonces, hermanos, es interesante que como creyentes podamos madurar en la hospitalidad. Conocer que lo que el Señor quiere es que nosotros podamos mostrar un carácter piadoso hacia los demás. Podamos ser personas que siempre se ofrecen generosamente hacia los demás. Seguramente ustedes lo hacen. Seguramente lo practican. Pero si no lo practicamos, hermanos, veamos lo que la palabra nos enseña aquí, en este ejemplo muy claro de la vida de Abraham. Entonces, el verdadero creyente tiene este rasgo, hermanos. Porque Abraham era un hombre obediente al Señor. Era un hombre que caminaba por fe. Entonces vea cómo el verdadero cristiano, el verdadero creyente, este es un rasgo natural de su vida. No es algo forzado, no, sino que es algo natural en él. Y aparte, la palabra nos dice que es una responsabilidad de poder mostrar hospitalidad a aquellos. Entonces en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos muchos ejemplos de cómo los creyentes se mostraban hospitalarios hacia otros. De cómo los creyentes incluso abrían sus hogares para poder recibir a aquellos creyentes que no tenían nada. Lo vemos, ¿no? Cuando leemos el segundo capítulo de Hechos, versículo 44 en adelante, cómo dice que compartían el pan con sencillez y alegría en el corazón. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento ejemplos de la hospitalidad. Entonces, vean lo que pasa ahora a partir del versículo 9. Vea lo que dice y cómo estos hombres no solamente iban por ser bien recibidos, iban con un mensaje especial para Abraham y para Sara. ¿Alguien puede leer el versículo 9 y el versículo 10, por favor? Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: allí, en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de ella. Amén. Entonces note como mientras estos visitantes están comiendo, surge una pregunta: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y me llama la atención porque estos visitantes le llaman a la esposa de Abraham por el nombre que hasta el capítulo 17 Dios se lo había cambiado. Y la pregunta es entonces, ¿cómo saben el nombre de la esposa de Abraham? ¿Cómo saben que ella se llama Sara? ¿Cómo saben de que ella tiene ese nuevo nombre? Es interesante, ¿no? Porque podemos ver poco a poco de que no son tres hombres cualquiera, no son tres varones cualquiera, sino que son hombres o personas o personajes muy diferentes. Entonces Abraham le dice: Sara está en la tienda. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la costumbre era de que las mujeres no podían estar en presencia de los invitados, y máxime si eran extraños. Ellos tenían que estar pues en otras habitaciones aparte. Entonces le dice a Abraham: pues está en la tienda. Ellos están, recuerde, debajo de ¿qué? Del árbol comiendo. Abraham le dice: no, pues está ahí en la tienda. Y dice: y uno de ellos le dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el próximo año. Y vea un hijo. Note como uno de los tres, que sin duda, como lo vimos al principio en el versículo 1, era el Señor. Y le dice a Abraham lo que Abraham ya había recibido en el capítulo 17, versículo 21. ¿Se recuerdan cómo Dios ya le había dicho a Abraham que Sara tendría un hijo? Entonces ahora en el capítulo 18, nuevamente Dios le confirma, Dios le ratifica a Abraham, pero no solamente a Abraham, sino también a Sara, que les va a dar un hijo. Y no solamente les dice que les va a dar un hijo, sino que también les da el tiempo, el momento en el cual van a nacer ese hijo. El próximo año, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Entonces note qué interesante, hermanos. Cuando Dios va a hacer las cosas, Dios pone lugar y fecha, como dicen, ¿verdad?
Las cosas son en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham como anteriormente lo vimos. Entonces es por eso que Romanos 9 dice que esta era la palabra de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces vea cómo le es ratificada nuevamente la promesa a Abraham. Pero más que el mensaje para Abraham, era para ¿quién? Para Sara. Porque Sara todavía no estaba informada, de lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Por qué? Porque lea lo que pasó. Y Sara estaba ¿qué? Escuchando a la puerta de la tienda lo que Abraham estaba conversando con ¿quién? Con aquellos varones. Entonces Sara como que se asomó y dijo, pues voy a ver qué platica Abrancito por allá con estos 3 varones, ¿verdad? ¿Qué estará platicando o negociando por allá? Y cuando de repente escucha, el próximo año voy a regresar y Sara tendrá un hijo. Sara escucha el mensaje que aquellos varones le dan a Abraham. Y ve el versículo 11 y dice, y Abraham y Sara eran ¿qué? Ancianos, entrados en años, y a Sara que le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces note qué interesante como es este paréntesis que se introduce en la narración. 2 cosas se dicen aquí. Ya eran ancianos y aparte que Sara ya no estaba menstruando, que es la producción de óvulos para poder pues salir embarazada. Entonces era una condición humana pues adversa a la promesa que Dios le estaba dando. Físicamente no se podía. Ya eran ancianos y aparte Sara pues ya no tenía esa producción de óvulos, estaba en la menopausia. Entonces se nos dice esto, hermanos, para mostrarnos y para hacernos ver que lo que Dios iba a hacer era precisamente eso, un milagro. Que lo que Dios iba a hacer en la vida de Abraham y Sara no dependía de los esfuerzos de ellos, no dependía de la carne para que Dios obrara. No había posibilidad humana para que Abraham y Sara pudieran tener un hijo, o sí lo había. No lo había. ¿Por qué? Porque aquí el paréntesis nos dice, eran entrados en años. Eran ya personas de 99 años, ya. Entonces, vean lo que se nos muestra aquí. Dios va a obrar aún en contra de lo que humanamente parece que imposible. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, cuando Sara escucha el mensaje, ¿qué pasó? Sara, ¿qué? Se rió en sus adentros, versículo 12. Sara se rió y la pregunta que Sara misma se hizo es, pues ¿tendré placer después de haber envejecido, de ser una persona ya anciana? ¿Tendré placer? Y también Abrancito ya las canas como que ya no, el tinte ya no le agarra, ya está viejito mi señor. Entonces al oír el mensaje, pues Sara se rió incrédulamente. Es una risa que muestra incredulidad. Y al escuchar las palabras que habían dicho aquellos hombres, y aparte ve su condición, ve la condición de Abraham, y dice, no, esto es una broma, esto es un chiste de parte de esos hombres. Y se recuerdan quién también se rió cuando le dieron ese anuncio, capítulo 17, versículo 17, Abraham. Abraham también se rió de lo que Dios le había dicho al ver que su condición, al ver su cuerpo. Entonces la espera, hermanos, de la promesa había sido larga. Desde que Dios había llamado a Abraham en Ur de los Caldeos, la espera había sido muy larga, aproximadamente 24, 25 años. Así que parecía un disparate lo que estos hombres le estaban anunciando a Abraham y a Sara. Van a tener un hijo. El próximo año van a tener un hijo. Era como diciendo, pues es casi ridículo esto, somos viejos. No podemos tener hijos. Ya no tengo la capacidad física, dice Sara, de poder procrear. Entonces, eso es lo que comúnmente nos pasa, hermanos, a nosotros como personas. Somos faltos de ¿qué? De fe. Porque vemos lo natural, vemos que lo exterior, vemos las condiciones humanas a nuestro alrededor y lo vemos todo como imposible. Y decimos, no es que no se puede, no es que mira esto, no es que mira lo otro, no es que no puede ser posible, pero vea cómo Dios
se va a mostrar como el Dios todopoderoso, como el Dios que tiene poder sobre todas las cosas, aún en contra de la imposibilidad humana. Porque es difícil, ¿no?, aferrarse a las promesas de Dios cuando todo alrededor parece desfavorable. Es difícil cuando está esa persona en la cama, enferma, a punto de morir, y creer que Dios lo va a levantar. Es difícil, hermano. Todos pueden aferrarse a las promesas de Dios en esos momentos, cuando el diagnóstico de un doctor es contrario a lo que podríamos pensar. Pero vea, Dios desea que confiemos en Él. Dios desea que confiemos en Él. Esta es la promesa de Él. El año que viene vendré. Entonces Sara se ríe y piensa que esto es una broma. Así que observa, hermano, cómo Dios retarda esa promesa, cómo Dios fue retardando esa promesa para mostrarles precisamente de que lo que Él iba a hacer no sería fruto del esfuerzo de la carne, sino de su poder, sino para glorificarse Él, ¿en quién? En Abraham y Sara. Y esto es lo que debemos de entender, hermanos. Cuando las cosas tardan, cuando algo por alguna manera, de alguna forma, tarda, es porque Dios desea precisamente glorificarse. La promesa que había tardado, lo que humanamente podíamos haber dicho que era la promesa a Ismael, Dios dijo, no es así, no es de esa manera, no es por el esfuerzo humano, no, es a mi tiempo y por medio de mi poder. El año próximo Abraham y Sara van a tener un hijo. Entonces está la acción de Sara, no le agradó a Dios, porque vea lo que pasó, versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, porque se rió Sara. Entonces, hermanos, observe detenidamente aquí quién está haciendo la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Vea cómo dice el versículo 13. Y el Señor, ¿qué? Dijo a Abraham. Entonces aquí ya se resuelve, ¿no?, la pregunta de quiénes eran estos tres hombres, quiénes eran estos tres varones. Uno de ellos era ¿quién? Era el Señor. El Señor. Entonces observe cómo Dios, el Señor le dice a Abraham, cómo Dios está debajo de aquel árbol platicando con Abraham. Como lo dijimos al principio, esta era una teofanía, era una aparición visible de Dios. Y le dice, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo ya tan vieja? Dios, hermanos, escuche, Dios oyó la risa interna. ¿De quién? De Sara. Dios escuchó la risa de incredulidad. Dios vio la incredulidad con la que Sara había escuchado aquellas palabras. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay nada oculto. Ahorita podemos ver las caras, pero no sabemos lo que en nuestra mente está pasando. Eso únicamente lo conoce ¿quién? El Señor. Eso únicamente lo conoce el Señor. La incredulidad es vista por el Señor. La incredulidad de Sara es vista por el Señor. Y usted y yo podemos ver lo exterior, pero solo el Señor conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos. Y es probable, hermanos, que alguna vez hayamos dudado de la misma manera, teniendo este tipo de incredulidad a lo que Dios dice en su palabra. Y aunque no lo hemos expresado con palabras, lo hemos ¿qué? Pensado. Lo hemos llevado a nuestra mente y Dios lo ha ¿qué? Lo ha visto. Porque para Él no hay nada oculto. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. En Proverbios hemos visto cómo Dios conoce los caminos del hombre, el corazón, lo más profundo del hombre. Entonces, vea cómo nuestra incredulidad y desconfianza, lo que Dios ha dicho, es una ofensa para Él. Le ofende a Dios el no creerle, el desconfiar de Él, porque Él es un Dios ¿qué? Fiel. Él es un Dios fiel y que nunca fallará. Entonces la incredulidad le ofende. Y vea cómo hace la pregunta. ¿Quién más había escuchado la risa interna de Sara más que ella? Y Dios conoce y Dios escucha y le pregunta a Abraham, bueno, Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y Abraham, pues yo no escuché, no sé, pues será verdad o será... Eso le daba a Abraham una pauta de que quien estaba hablando con él era el Señor.
era el Señor. Entonces, vea el versículo 14, y este es el pasaje clave, el versículo clave de todo esto. Vea la pregunta que el Señor le hace a Abraham. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo tendrá un hijo. ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué pregunta tan fuerte o tan confrontativa le hace el Señor a Abraham? ¿Hay algo que demasiado difícil para el Señor? Abraham ha de haber dicho, tragó el nudo, ¿no?, en la garganta y tragó saliva. ¿Qué pudo responder? Creo que nada. No respondió nada, lo único que tuvo fue un nudo en la garganta a lo mejor, y volteó a ver a Sara y le ha de haber hecho, o sea, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Entonces Dios, hermanos, iba a mostrar que Él iba a triunfar sobre la incredulidad, que Él iba a triunfar sobre lo humanamente imposible. El Señor se iba a mostrar como aquel que tiene el poder para levantar a los muertos, para dar vida a lo muerto, para crear de la nada. Entonces vea cómo le recuerda el Señor a Abraham que Él es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios, que no hay nada difícil para Él. Entonces Él iba a triunfar sobre lo que era humanamente imposible. Y vea cómo le dice, al tiempo señalado, cuando en su momento el niño a los 9 meses vaya a nacer, a ese tiempo yo voy a estar aquí, yo voy a regresar. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible ¿para qué? Para Dios. Ese es el mensaje que Dios le trae a Abraham. No solamente era ir y presentarse y ser bien recibidos y comer rico y comer una chuletita de becerro y esto y pan fresco y leche y cuajada. No solamente se trataba de mostrar el carácter piadoso de Abraham al ser hospitalario, no. El mensaje, el propósito de esta visita era esto: mostrarle a Abraham que para Dios no hay nada que imposible. Que ante la adversidad de lo que humanamente parece imposible, Dios va a triunfar. Dios va a obrar. Por eso dice Jeremías 32:17, si quieren acompáñenme ahí. Vea lo que dice Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Dice, versículo 17, aquí lo tengo. Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y vea lo que dice aquí el profeta: nada es imposible para ti. Vea lo que expresa. Versículo 18 dice que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, lo que acabamos de ver, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Entonces, ve, hermanos, lo que Jeremías está declarando aquí. Dios es ¿qué? Poderoso. Nada es imposible para Él. Entonces, vean cómo Él se presenta ante Abraham. Abraham ya vio su condición física, ya estoy viejo. Sara ya vio su condición física, dice, ya no puedo. Entonces la pregunta de Dios es, ¿hay algo imposible para mí? Tú te ves físicamente imposibilitada, pero para mí no hay nada imposible. Entonces este relato, hermanos, es un llamamiento para que nosotros creamos que Dios puede hacer lo que a nosotros nos parece que imposible. Imposible. La salvación de un familiar inconverso, la salvación de un hijo inconverso, la salvación de un esposo inconverso, la salvación de una esposa inconversa, la salvación de una nuera inconversa, la salvación de un yerno, de un abuelito, de un padre inconverso, la salvación de familiares inconversos, la salvación de tu vecino inconverso.
que usted dice, no, pues ese puras rancheras, ese hombre es bebedor, borracho, drogadicto, ese hombre no tiene salvación. Para Dios no hay nada no hay nada imposible. Eso es lo que este pasaje nos muestra, hermanos, que nosotros debemos de creer que para Dios no hay nada imposible, que lo que nosotros vemos humanamente, para Dios no significa nada. Él tiene el poder para obrar, restaurar un hogar roto por el pecado, restaurar los lazos familiares rotos a consecuencia del pecado. El Señor puede hacerlo. El Señor, para Él no hay nada imposible. Para traer sanidad física a una enfermedad, para Él no hay nada imposible, hermanos. Para levantar a alguien del Señor, no hay nada imposible. Hoy, cuando los enfermos están por cientos, ¿no? En los hospitales, a consecuencia del virus. Para el Señor, hermanos, no hay nada imposible. Una necesidad material que podamos tener, una necesidad económica, para el Señor, no hay nada imposible. Eso es con lo que hoy nos debemos de ir, hermanos. Creyendo de que lo que el Señor puede hacer sobrepasa lo que nosotros podamos pensar. Entonces, su palabra, pues nos confronta hoy, ¿no? Con esta pregunta. El Señor nos confronta con esta pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para Él? La respuesta es, no lo hay. Jesús lo dijo en Mateo 19:27. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque al ver que Jesús había sanado a un hombre, los demás decían, hace ese milagro por obra de Satanás. Lo hace porque Satanás está obrando en él. Y dice, para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto no se cree que pueda pasar. Pero para Dios todo es posible, hermanos. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo Dios confronta a Abraham. Dice, Abraham, ya no mires alrededor, sino mírame a mí, pon tu mirada en mí. Ve el versículo 15 y vamos hacia el final. Pero Sara negó porque tuvo miedo y diciendo, yo no me reí. A ver, dice Abraham, ¿qué dijiste? ¿O qué pasó? No, dice Sara ahí, pues yo no me reí. Y vea cómo nuevamente el Señor, que conoce, como leímos aquí, los pensamientos, los caminos de los hombres, dice, no es así, sino que ¿qué? Te has reído. ¿Le dijo quién? El Señor. Uno de esos tres hombres era ¿quién? El Señor. ¿Quiénes eran nosotros? No lo sabemos. No podemos especular ni decir eran. No. Uno de ellos sabemos que era ¿quién? El Señor. Entonces, observe cómo Sara reacciona primeramente al anuncio riéndose, pero luego tuvo temor al anuncio y terminó ¿qué? Negando lo que había hecho. Terminó cayendo ¿en qué? En la mentira. ¿Por qué? Porque estaba negando algo que realmente había pasado. ¿Sí se había reído? Sí. Y dice, no me reí. ¿Qué estás haciendo? Mintiéndole a quién? Al Señor. No le estás mintiendo a Abraham o a un simple hombre. Era el Señor mismo. Sí te reíste. Entonces Sara cayó en la mentira. De nada le servía negarlo ante Dios, ante el Dios que todo lo ve. De nada le servía ocultarlo ante el Dios que todo lo sabe, ante el Dios que es omnisciente, que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, hermanos. Entonces, a veces nosotros ante las personas podemos negar cosas, pero el Señor lo conoce todo. El Señor lo sabe todo. Entonces, Sara cae en la mentira. Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en lo mismo. Entonces, Dios, que conoce perfectamente al hombre y a sus pensamientos, sabe que como personas podemos a veces tambalear, ¿no? En la incredulidad. Y sabe que podemos deslizar muchas veces ante esas situaciones. Pero aún así, hermanos, Dios no deja de hacer lo que Él ha prometido hacer. Porque no depende del hombre. Porque no depende de lo que el hombre pueda llegar a pensar o hacer, sino de Él, de lo que Él ha dicho que hará. Entonces, a pesar de que Sara se está mostrando incrédula y aparte mintiendo, Dios va a llevar a cabo su plan. Lo único que busca es que Sara esté ¿qué? Dispuesta.
a que Dios obre por medio de ella. Es que interesante, ¿no? Cómo Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y sabe que podemos tambalear ante la incredulidad, pero que a pesar de eso, Él va a obrar. Tan solo desea que nosotros nos mostremos como instrumentos, ¿para qué? Para su gloria. Para su gloria. Entonces, hermanos, como conclusión, Dios ratifica en este pasaje nuevamente la promesa a Abraham de darles un hijo. Y aunque parecía imposible desde el punto de vista humano, Dios, ¿qué dice? Lo voy a hacer, porque para mí no hay nada imposible. Entonces, hermanos, no debemos de dar oportunidad a la incredulidad, no debemos de dar oportunidad a la duda, porque Dios es fiel. Y debemos de tener esto muy presente, que para Dios no hay nada que imposible. Entonces, si lo hemos hecho, si hemos dudado y si hemos tenido incredulidad en algún momento de quién es Dios, acerquémonos hoy en nuestro corazón en arrepentimiento sincero y pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de confianza en ¿quién? En Él. Que nos llene de confianza en Él y que creamos que para Él no hay nada imposible. Recordemos lo que el Señor dijo en tiempos de Habacuc: haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer. Dios está dispuesto a hacer lo imposible para el hombre. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad de leer su palabra y de que vayamos creyendo precisamente esto, que para Él no hay nada que imposible. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde.